Hace 10 años enterré a mi hijo Daniel con todo lo que llevaba en los bolsillos el día que murió. Su reloj, su cartera, sus llaves, una memoria USB, un llavero con forma de guitarra que le regalé cuando cumplió 15 años. Pensé que era lo correcto, que debía irse completo, con todas sus cosas tal como era en vida. Nunca imaginé que una de esas llaves, una pequeña llave plateada que nadie supo identificar, sería 10 años después la única cosa que podría salvar a mi hija de prisión. Y mucho menos, imaginé que cuando finalmente la encontrara, me llevaría a descubrir una verdad que destrozaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Pero antes de contarte cómo tomé la decisión más difícil de mi vida, cómo enfrenté a los jueces para poder exhumar el cuerpo de mi propio hijo, y cómo lo que encontré en esa caja fuerte cambió todo, déjame pedirte algo. Si alguna vez has tenido que elegir entre dos personas que amas, si has descubierto que alguien cercano no era quien pensabas, dale like a este video. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias. Me llamo Martín Vega y tengo 63 años. Soy ingeniero civil, ahora jubilado. Viví toda mi vida en Monterrey, en una casa de 2 pisos en una colonia tranquila donde mis hijos crecieron, donde mi esposa Clara y yo envejecimos juntos durante 40 años hasta que el cáncer se la llevó hace 5. Tuve 2 hijos. Daniel, mi primogénito, murió hace 10 años en un accidente de motocicleta. Tenía 25 años. Y Lucía, mi hija menor, que ahora tiene 32 y está sentada en una celda de la cárcel municipal acusada de asesinar a su mejor amiga. Daniel era todo lo que un padre podría desear en un hijo mayor. Responsable, estudioso, trabajador. Se graduó de ingeniero como yo. Trabajaba en una constructora importante. Tenía planes de casarse con su novia Adriana. Hablaban de comprar una casa, de formar una familia. Era serio, callado. El tipo de persona que resolvía problemas en silencio sin hacer drama. Lucía era su opuesto. Extrovertida, impulsiva, emocional. Siempre fue la que necesitaba más atención, más cuidado. Los hermanos se llevaban bien, aunque no eran especialmente cercanos. Daniel la protegía a su manera desde la distancia como un hermano mayor hace. El 14 de marzo de 2015, un sábado por la noche, Daniel salió con amigos. Iba en su motocicleta, una Yamaha negra que adoraba y que yo odiaba con toda mi alma. Es peligrosa, le decía siempre. Un coche te pega y no hay protección. Él se reía. Papá, tengo cuidado. Uso casco, manejo despacio, no te preocupes. Esa noche, en una avenida principal, un conductor ebrio se pasó un alto. Le pegó de frente. Daniel salió volando. Murió en el impacto. El conductor borracho sobrevivió sin un rasguño. Tenía 19 años, hijo de un empresario local. Le dieron 3 años de prisión por homicidio culposo. Salió en 1,5 por buena conducta. El funeral de Daniel fue la peor semana de mi vida. Peor incluso que cuando Clara murió, porque al menos con ella tuvimos tiempo de despedirnos, de decir las cosas importantes. Con Daniel fue instantáneo. 1 minuto estaba vivo, riendo, haciendo planes. Al siguiente estaba en una plancha fría en el hospital con la mitad del cráneo destrozado. Cuando llegó el momento de prepararlo para el entierro, la funeraria me dio una bolsa con sus pertenencias. Lo que llevaba en los bolsillos. Su cartera de cuero marrón con su identificación, tarjetas de crédito, 200 pesos. Su reloj Casio que le regalé en su graduación. Una memoria USB azul. Un llavero con una guitarra de metal y 3 llaves. Y auriculares enrollados. ¿Qué quiere que hagamos con esto?, me preguntó el director de la funeraria, un hombre calvo con voz suave. ¿Se lo llevamos o prefiere guardarlo? Lucía estaba a mi lado. Tenía 22 años entonces, los ojos hinchados de tanto llorar. Deberían ir con él, dijo con voz quebrada. Son sus cosas, son parte de él. No podemos separarlas. Yo asentí. Que vayan con él, todo, que se vaya completo. Así que cuando enterramos a Daniel 3 días después en el Panteón Municipal, en una tumba junto a donde después enterraríamos a Clara, todas sus pertenencias fueron con él, metidas en su ataúd, en sus bolsillos, junto a su cuerpo. Su reloj en la muñeca,
Su cartera en el bolsillo trasero del pantalón del traje. Las llaves, la USB, los auriculares, todo con él. Nadie preguntó para qué eran las llaves. Asumimos que una era de su departamento, otra de su coche, la tercera tal vez de su oficina o de un candado. No importaba. Daniel estaba muerto. Las llaves ya no habrían nada que nos importara. Los años pasaron. El dolor se volvió manejable. Nunca desaparece la pérdida de un hijo, pero aprendes a vivir con el hueco, con la ausencia. Lucía se graduó de la universidad, estudió psicología, abrió un consultorio pequeño. Se casó con un hombre llamado Rodrigo. Tuvieron un hijo, mi nieto Mateo, que ahora tiene 6 años. Clara murió hace 5 años. Yo me jubilé. La vida seguía. Lucía tenía una mejor amiga desde la preparatoria. Se llamaba Beatriz. Eran inseparables. Estudiaron juntas. Beatriz también era psicóloga, compartían consultorio, pasaban juntas todo el tiempo. Rodrigo, el esposo de Lucía, siempre se quejaba de que Beatriz estaba demasiado presente. Es como si estuviera casado con las dos, decía medio en broma, medio en serio. Hace 3 meses, Beatriz apareció muerta en su departamento. Envenenada con una sobredosis de medicamentos psiquiátricos, sedantes que solo un profesional sabría cómo administrar. La policía investigó. Encontraron que Beatriz había estado teniendo una aventura con Rodrigo, el esposo de Lucía. Mensajes de texto, correos, fotos. La aventura había durado 2 años. La policía también encontró que 3 días antes de morir, Beatriz le había confesado todo a Lucía. Hubo una confrontación brutal en el consultorio, gritos, insultos, amenazas. Una secretaria del edificio escuchó a Lucía gritar: «Te voy a matar, eres una traidora, ojalá te mueras». 2 días después de esa pelea, Lucía fue al departamento de Beatriz. Hay video de seguridad. Entró a las 9 de la noche, salió a las 11. Al día siguiente, la madre de Beatriz la encontró muerta. La autopsia reveló que murió entre las 10 y las 12 de la noche, justo cuando Lucía estaba ahí. Los medicamentos que la mataron eran de los que Lucía prescribía regularmente. El frasco vacío tenía huellas de Lucía. Mi hija fue arrestada hace una semana. La acusan de homicidio premeditado. Dice que es inocente. Dice que sí fue al departamento esa noche, pero que cuando llegó Beatriz ya estaba dormida, que pensó que estaba borracha, que se fue sin despertarla. Dice que alguien más la mató después. El fiscal no le cree. El juicio está programado para dentro de 3 semanas. Su abogado, un hombre joven llamado Marcos que cobra carísimo pero tiene buena reputación, me llamó ayer para una reunión urgente en su oficina. Fui directamente. La oficina era moderna, piso alto de un edificio en San Pedro, ventanas grandes con vista a la ciudad. Marcos estaba sentado detrás de un escritorio de cristal, con una laptop abierta y montones de papeles. «Señor Vega», me dijo sin saludos preliminares, «tenemos un problema. La evidencia circunstancial contra Lucía es abrumadora. Motivo, oportunidad, los medios. Si no encontramos algo que demuestre que alguien más estuvo en ese departamento después de que ella se fue, va a ser declarada culpable. Pero ella dice que es inocente», protesté. «Tiene que haber algo». «Hay algo», dijo Marcos. Sacó una fotografía y la puso frente a mí. Era una foto vieja, pixelada, impresa de una pantalla. Mostraba a Beatriz y a un hombre en lo que parecía una discusión acalorada. Esto es de hace 6 años. Beatriz tenía una relación con este hombre. Se llamaba Omar Fuentes. Era dealer de drogas. La relación terminó mal. Él amenazó con matarla si lo dejaba. Me incliné para ver mejor. El hombre en la foto tenía unos 30 años, tatuajes en los brazos, cara dura. ¿Crees que él la mató? «Es posible», dijo Marcos. «Pero necesitamos pruebas, y aquí es donde se pone complicado». Sacó otra foto. Esta mostraba una caja fuerte pequeña, de las que se usan para guardar documentos importantes en casa. Esta caja fuerte estaba en el closet de Beatriz. La policía la encontró, pero no pudieron abrirla. No tenían orden para forzarla sin evidencia de que contenía algo relevante al caso. Eventualmente se la devolvieron a la madre de Beatriz. Y hablé con la madre. Me dijo que Beatriz era paranoica con su privacidad. Guardaba todo en esa caja. Documentos, fotos, recibos, cartas, todo lo importante. Si Beatriz tenía alguna evidencia sobre Omar,
sobre amenazas, sobre cualquier cosa que la pusiera en peligro, está en esa caja. Entonces hay que abrirla. No podemos, dijo Marcos con frustración. La madre tampoco tiene la llave. Beatriz la guardaba en algún lugar secreto. Intenté buscar un cerrajero para forzarla legalmente, pero es una caja fuerte de alta seguridad. Si la forzamos podríamos destruir lo que hay adentro, y necesitamos que la evidencia sea admisible en corte. Entonces estamos atascados. No necesariamente, dijo Marcos, mirándome fijo. Ayer hablé con Rodrigo, el esposo de Lucía. Está destrozado, obviamente. Siente que todo esto es su culpa por la aventura. Quiere ayudar. Le pregunté si sabía algo sobre esa caja fuerte, si Beatriz alguna vez mencionó dónde guardaba la llave. Se detuvo. Me miró de una forma extraña. Me dijo algo interesante. Dijo que una vez, hace años, Beatriz le contó que le había dado una copia de la llave a su mejor amigo, por si algo le pasaba, alguien en quien confiaba completamente. ¿A quién? A Daniel, dijo Marcos. A tu hijo Daniel. El mundo se detuvo. ¿Qué? Beatriz y Daniel eran muy cercanos, explicó Marcos. Más cercanos de lo que tú sabías, aparentemente. Rodrigo dice que Daniel y Beatriz eran mejores amigos desde la universidad. Confiaban el uno en el otro con todo. Cuando Beatriz terminó con Omar, con el narcotraficante, estaba aterrorizada de que él la matara. Le dio una copia de la llave de su caja fuerte a Daniel. Le dijo, si algo me pasa, abre esta caja. Ahí está todo. Pero Daniel murió hace 10 años. Dije sintiendo cómo el estómago se me hundía. Lo sé, dijo Marcos. Y según Rodrigo, Daniel llevaba esa llave en su llavero. Ese llavero con la guitarra de metal que siempre cargaba. Tenía 3 llaves. Una de su departamento, una de su coche y una tercera que nadie supo que abría. Me quedé en silencio. Sabía exactamente de qué llavero hablaba. Lo había visto cientos de veces. Lo había sostenido en mis manos el día que preparamos a Daniel para el funeral. Lo había metido yo mismo en el bolsillo de su traje antes de cerrar el ataúd. Esa llave está enterrada con Daniel, dije con voz hueca. Sí, confirmó Marcos. Y sin ella, no podemos abrir la caja fuerte sin destruir posiblemente la única evidencia que puede exonerar a Lucía. Estás diciendo que tengo que exhumar a mi hijo. Estoy diciendo, dijo Marcos con cuidado, que tienes una decisión que tomar. Puedo iniciar el proceso legal. Necesitamos una orden judicial para exhumar. Tengo que demostrar que hay causa probable de que el cuerpo contiene evidencia relevante para un caso criminal activo. Con el testimonio de Rodrigo probablemente la consiga, pero la decisión final es tuya. Eres el familiar más cercano. Si no das tu consentimiento no procede. Me quedé mirando mis manos. Manos viejas, con manchas de edad, con venas abultadas. Las mismas manos que habían cerrado el ataúd de Daniel hace 10 años. ¿Cuánto tiempo tenemos? El juicio es en 3 semanas. El proceso de exhumación puede tomar entre 5 días y 2 semanas, dependiendo de qué tan rápido se mueva el juez. Si vamos a hacerlo, necesito tu respuesta hoy. Salí de la oficina de Marcos sin responder. Subí a mi coche. Me quedé sentado ahí durante 20 minutos, mirando el volante, incapaz de mover las manos. La gente pasaba caminando por la calle, viviendo sus vidas normales, sin saber que yo estaba ahí sentado contemplando lo impensable. Manejé sin rumbo durante 2 horas. Terminé en el panteón, estacionado frente a las tumbas de Daniel y Clara. No bajé del coche. Solo me quedé ahí mirando las lápidas a través del parabrisas. ¿Qué hago?, susurré. Nadie respondió. Pensé en Daniel, en el día que nació. Clara había estado en trabajo de parto durante 18 horas. Yo sostuve su mano todo el tiempo, le limpié el sudor de la frente, le dije que todo estaría bien. Cuando finalmente Daniel salió, tan pequeño, tan rojo, llorando con esa fuerza que tienen los recién nacidos, el doctor me lo puso en los brazos. Es un niño fuerte, me dijo. Va a ser un buen hombre. Y lo fue. Daniel fue un buen hombre, responsable, trabajador, leal. Cuando tenía 8 años y encontró una cartera en el parque con 500 pesos adentro, la llevó a la policía. Es de alguien más, papá, me dijo. No es mía.
Cuando tenía 15 y un compañero de clase lo presionó para hacer trampa en un examen, se negó. Sacó mala calificación, pero vino a casa con la conciencia tranquila. Prefiero reprobar honestamente que aprobar mintiendo, me dijo. Ese era Daniel, honesto hasta el final, y lo enterré con honor, con dignidad, con sus pertenencias porque era lo correcto, porque un hombre merece irse completo a su tumba, pero ahora necesitaba esas pertenencias de vuelta. Necesitaba abrir su ataúd, meter las manos en sus bolsillos, quitarle lo que era suyo, como un saqueador de tumbas, como un profanador. Llamé a mi hermano esa noche. Luis vive en Guadalajara. No hablamos seguido, pero es la única familia que me queda aparte de Lucía y Mateo. Le conté todo. La acusación contra Lucía, la llave, la caja fuerte, la exhumación. Dios mío, dijo con voz temblorosa. Martín, eso es... No puedes hacer eso. No puedes disturbar a Daniel así. ¿Y dejo que Lucía vaya a prisión? Si es inocente, saldrá libre, dijo Luis. La justicia funciona. No siempre, dije. A veces la gente inocente va a prisión. A veces la evidencia circunstancial es suficiente para condenar. ¿Y si Lucía es una de esas personas? ¿Y si la condeno porque yo no tuve el valor de hacer lo necesario? Pero es profanar una tumba, insistió Luis. Es tu hijo, Martín, tu hijo muerto. Merece descansar en paz. Y mi hija merece no ir a prisión por algo que no hizo. Hubo un largo silencio. ¿Estás seguro de que no lo hizo?, preguntó finalmente Luis. ¿Has pensado en esa posibilidad? ¿Que tal vez Lucía sí mató a Beatriz? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No, dije, Lucía no haría eso. Espero que tengas razón, dijo Luis. Porque si abres esa tumba, si disturbes a Daniel y resulta que Lucía es culpable, nunca te lo vas a perdonar. Colgamos. Me quedé sentado en la oscuridad de mi sala, mirando las fotos en la pared. Daniel de bebé en mis brazos. Daniel en su primer día de escuela. Daniel en su graduación de universidad. Daniel y Lucía juntos, él con 5 años, ella recién nacida. Él sosteniéndola con torpeza y orgullo de hermano mayor. Son parte de él, había dicho Lucía en el funeral. Sus cosas deben ir con él. Y ahora necesitaba esas cosas de vuelta. ¿Pero a qué costo? ¿Qué le estaba haciendo a la memoria de Daniel? ¿Qué le estaba haciendo a mí mismo? Esa noche soñé con Daniel. Estaba en su ataúd, pero sus ojos estaban abiertos. Me miraba. ¿Por qué, papá?, me preguntaba. ¿Por qué no me dejas descansar? Yo intentaba explicarle, decirle sobre Lucía, sobre la llave, sobre la justicia. Pero él solo movía la cabeza. Debiste dejarme en paz, decía. Debiste elegir a los muertos sobre los vivos. Me desperté a las 4 de la mañana, sudando, con el corazón golpeándome el pecho. Fui a la cocina, tomé agua. Miré por la ventana hacia el jardín oscuro, donde Daniel solía jugar cuando era niño. Ahí había armado una casita de madera cuando tenía 10 años. La construyó él solo, con madera reciclada y clavos oxidados. Estuvo orgulloso durante semanas. «Papá, mira lo que hice», me había dicho tirándome de la manga. «Lo construí solo. ¿Estás orgulloso de mí?» «Siempre estoy orgulloso de ti», le dije. Y era verdad. ¿Seguiría estando orgulloso si supiera lo que estaba a punto de hacer? ¿O me miraría con decepción, con repugnancia, sabiendo que había violado su tumba? Pero también pensé en Lucía, en mi hija viva, sentada en una celda fría, asustada, sola, enfrentando acusaciones de asesinato. Pensé en Mateo, de 6 años, preguntando por qué su mamá no venía a casa. Pensé en años de visitas en prisión, de ver a mi hija envejecer detrás de barrotes, de vivir con la pregunta eterna de ¿pude hacer algo para salvarla? A las 6 de la mañana, con el sol apenas asomándose en el horizonte, llamé a Marcos. Mi voz sonaba ronca, cansada, destrozada. «Hazlo», le dije. «Consigue la orden. Voy a firmar lo que sea necesario». «¿Estás seguro?», me preguntó Marcos. «Señor Vega, una vez que comencemos este proceso no hay vuelta atrás». «Lo sé», dije. «Y no estoy seguro. Nunca voy a estar seguro. Pero es lo que tengo que hacer. Por Lucía».
por la verdad, por la justicia, aunque eso signifique traicionar a Daniel. No es una traición, dijo Marcos suavemente. Daniel querría que salvaras a su hermana. Espero que tengas razón, dije, pero no estaba convencido, y no lo estaría nunca. El proceso legal fue más rápido de lo que esperaba. Marcos presentó una moción de emergencia. El testimonio de Rodrigo, confirmando la relación entre Daniel y Beatriz, confirmando que Daniel tenía la llave. La declaración de la madre de Beatriz, confirmando la existencia de la caja fuerte y que no tenía forma de abrirla. El argumento de que la evidencia dentro podría exonerar a una mujer acusada de asesinato. El juez aprobó la exhumación en 72 horas. Me citaron para estar presente. Era requerido por ley. El familiar más cercano debe presenciar la exhumación para verificar la identidad del cuerpo. El día señalado amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia, pero no se decidían a soltar ni una gota. El aire estaba pesado, húmedo, difícil de respirar, como si hasta el cielo supiera que estábamos a punto de hacer algo terrible. Llegué al panteón a las 7 de la mañana. No había dormido, no había comido. Solo me había duchado y puesto ropa limpia porque parecía importante estar presentable para esto, para profanar la tumba de mi hijo. Ya había un equipo ahí cuando llegué. 2 trabajadores del cementerio con palas y picos, hombres de unos 40 años con caras curtidas por el sol y expresiones neutras de quien ha hecho este trabajo demasiadas veces. Un médico forense, una mujer de unos 60 años con el pelo completamente gris recogido en un moño, con maletín médico y expresión seria. Marcos con traje y corbata negros, apropiados para un funeral, aunque esto era lo opuesto a un funeral. Un oficial de policía joven, no más de 25 años, que me miró con algo que parecía compasión. Y un juez, una mujer de unos 50 años con lentes gruesos y una carpeta con documentos que estaba ahí para asegurarse de que todo se hiciera correctamente, legalmente, sin violar más protocolos de los absolutamente necesarios. «Señor Vega», me dijo el juez cuando me vio llegar, «lamento mucho que tengamos que hacer esto». Yo asentí. No confié en mi voz para responder. Caminamos hasta la tumba. Yo conocía el camino de memoria. Lo había recorrido 1000 veces en 10 años. Cada domingo después de misa, cada aniversario, cada día de muertos. Siempre caminaba por el mismo sendero de grava, pasaba el mismo ángel de mármol en la tumba de la familia Hernández, giraba en el mismo roble viejo, y ahí estaba, la tumba de Daniel. Era una lápida sencilla de granito gris que habíamos elegido Clara y yo. Nada extravagante, nada pretencioso. Solo su nombre, sus fechas y una frase que Clara había insistido en poner. «Hijo amado, hermano querido, descansa en paz». Al lado estaba la tumba de Clara, con una lápida idéntica. Habían estado juntos en vida los últimos años de Daniel, y cuando Clara murió 5 años después, había sentido un pequeño consuelo al enterrarla junto a su hijo. Al menos no estaban solos, y ahora iba a violar ese descanso. «¿Está listo?», preguntó uno de los trabajadores. Era un hombre bajo, fornido, con bigote espeso y manos enormes. Sostenía una pala como si no pesara nada. «No», dije honestamente, «pero de todas formas hay que hacerlo». Los trabajadores colocaron una lona azul al lado de la tumba. Ahí pondrían la tierra mientras cavaban. El médico forense preparó sus instrumentos. El oficial de policía sacó una cámara para documentar todo. El juez abrió su carpeta y verificó los números del sitio de entierro contra sus documentos. «Sitio 342B», confirmó. «Daniel Vega Salazar. Fecha de entierro 17 de marzo de 2015. Todo está en orden. Pueden proceder». Los trabajadores empezaron a cavar. El primer golpe de pala contra la tierra fue como un disparo. Sentí el impacto en mi pecho. Vi cómo la pala se hundía en el pasto cuidadosamente mantenido que yo mismo regaba cuando venía de visita. Vi cómo levantaban la primera palada de tierra y la tiraban en la lona. El sonido de las palas contra la tierra se volvió un ritmo. Golpe, levanta, tira. Golpe, levanta, tira. Metódico, implacable, obsceno. Cada golpe era una violación. Cada palada de tierra removida era un sacrilegio. Tuve que sentarme en una banca cercana. Las piernas no me sostenían.
Marcos se sentó a mi lado. ¿Quiere que paremos?, me preguntó en voz baja. Todavía podemos detener esto. No, dije, aunque cada célula de mi cuerpo quería gritar que sí, que pararan, que volvieran a poner la tierra donde estaba, que dejáramos a Daniel en paz. No, sigamos. La tierra se volvió más oscura mientras cavaban más profundo, más húmeda, con olor a humedad, a encierro, a cosas enterradas que no deberían ser perturbadas. Los trabajadores empezaron a sudar, se quitaron las camisas, sus espaldas brillaban con sudor mientras paleaban y paleaban. Pasó una hora. Me dolía el estómago de los nervios, la boca me sabía a cobre, había mordido el interior de mi mejilla sin darme cuenta y sangraba ligeramente. Pasó otra hora. Los trabajadores ahora estaban en un hoyo de más de 2 metros de profundidad. Ya no podía verlos completamente desde donde estaba sentado. Solo veía las paladas de tierra salir del hoyo y caer en la lona que ya estaba llena hasta la mitad, y entonces uno de los trabajadores gritó: «¡Ya dimos con él!». El sonido de metal contra metal resonó desde el hoyo. Habían llegado al ataúd. Me puse de pie, caminé hasta el borde del hoyo, miré hacia abajo. Ahí estaba, la tapa del ataúd de Daniel, de metal plateado ahora oxidado y manchado de tierra. Pero era él, era mi hijo ahí abajo. Quise correr, quise vomitar, quise gritar que pararan, que volvieran a tapar el hoyo, que esto había sido un error terrible. Pero me quedé paralizado, viendo cómo los trabajadores limpiaban la tierra de la tapa del ataúd con cepillos, revelando el metal debajo. Amarraron cuerdas alrededor del ataúd, pasaron las cuerdas por poleas que habían instalado en un marco de metal sobre el hoyo. Empezaron a jalar, lentamente, con un chirrido que hizo que se me erizara la piel. El ataúd empezó a subir. Era más pesado de lo que esperaba. Los trabajadores jalaron durante 10 minutos, gruñendo con el esfuerzo, antes de que el ataúd emergiera completamente del hoyo. Lo pusieron sobre la lona al lado de la tumba abierta. Ahí estaba. El ataúd de Daniel, cubierto de tierra, oxidado, manchado, pero sellado, intacto, preservando lo que había adentro, preservando a mi hijo. El médico forense se acercó con su maletín, sacó herramientas, un destornillador especializado para los sellos del ataúd, guantes gruesos, una máscara con filtro. «Señor Vega», me dijo con voz profesional pero no sin amabilidad, «¿está listo? Una vez que abramos el sello tendrá que identificar el cuerpo. Es procedimiento legal, necesito que confirme que es su hijo antes de que podamos recuperar las pertenencias». «Entiendo», dije. Mi voz sonó extraña, lejana, como si alguien más estuviera hablando. «También debo advertirle», continuó, «que aunque el cuerpo fue embalsamado, han pasado 10 años. Habrá cambios, deterioro. No se verá como lo recuerda. ¿Está preparado para eso?» «No», dije, «pero hagámoslo». Ella asintió. Se puso los guantes, se acercó al ataúd, insertó la herramienta especializada en el primer sello, giró. El sello cedió con un sonido como un suspiro. Fue al segundo sello, lo abrió, al tercero, al cuarto, cada uno cediendo con ese mismo sonido de aire escapando, y entonces puso las manos bajo la tapa del ataúd. «Última oportunidad para cambiar de opinión», me dijo mirándome. «Ábralo», dije. Levantó la tapa. El olor me golpeó primero. No era putrefacción, gracias a Dios. El embalsamamiento había hecho su trabajo. El ataúd sellado había preservado, pero había un olor a humedad, a encierro, a químicos, a muerte. Un olor que no tiene comparación con nada más. Un olor que sabía que nunca, nunca olvidaría. Me llevé la mano a la boca, respiré por la boca, intenté no vomitar, y luego miré. Daniel estaba ahí. 10 años muerto pero reconocible. El traje negro que le habíamos puesto, ahora decolorado con manchas de humedad. La corbata azul, las manos cruzadas sobre el pecho. La piel, que una vez había sido morena y suave, ahora estaba cerosa, amarillenta, pegada al cráneo. Los ojos cerrados, hundidos en las cuencas. Los labios sellados, descoloridos. El pelo, que una vez había sido negro y grueso como el mío, ahora estaba apagado, adelgazado,
pegado al cráneo con alguna sustancia que no quería identificar. Pero era él. Los rasgos eran los mismos. La nariz, la mandíbula, la forma de la frente. Era mi hijo Daniel, mi niño, mi primogénito, ahí tirado en un ataúd que yo había abierto, que yo había profanado. Lo siento, susurré sin darme cuenta. Lo siento mucho, hijo. Por favor, perdóname. Señor Vega, dijo el forense con voz suave, necesito que identifique el cuerpo. Me obligué a mirar. Daniel estaba ahí, 10 años muerto pero reconocible. El traje que le habíamos puesto, ahora manchado y descolorido, la piel cerosa, hundida, los ojos cerrados, el pelo, que una vez había sido negro y grueso, ahora pegado al cráneo. Pero era él, era mi hijo. Es él, dije con voz quebrada. Es Daniel. El forense asintió. Se puso guantes, con cuidado, con una delicadeza que aprecié más de lo que puedo expresar. Metió las manos en los bolsillos del traje de Daniel. Del bolsillo derecho sacó la cartera de cuero, ahora mohosa. Del izquierdo sacó el llavero con la guitarra de metal, con 3 llaves colgando. Me lo entregó en una bolsa de evidencia sellada. Lo sostuve en mis manos. A través del plástico podía ver las llaves. Una era claramente de casa, con los dientes característicos de una cerradura doméstica. Otra tenía el logo de Nissan grabado, la llave del coche de Daniel. La tercera era pequeña, plateada, sencilla. La llave de la caja fuerte. ¿Es esto lo que buscaba?, preguntó el forense. Sí, dije. No podía dejar de mirar el llavero. La última vez que lo había visto, mi hijo estaba vivo, y ahora lo sostenía de nuevo, recuperado de su tumba. Sellaron el ataúd, lo bajaron de vuelta a la tierra. Los trabajadores empezaron a rellenar la tumba. En 2 horas, todo volvería a estar como antes, la lápida en su lugar, Daniel de vuelta en su descanso, excepto que ahora le faltaba algo. Le habíamos quitado algo que era suyo. Lo siento, le susurré a la tumba mientras los trabajadores paleaban tierra. Lo siento mucho, hijo, pero necesito salvar a tu hermana. Esa tarde fuimos a casa de la madre de Beatriz. Se llamaba Mercedes. Tenía 73 años, con el pelo completamente blanco recogido en un moño bajo y ojos del mismo color verde que su hija había tenido. Vivía en una casa pequeña en una colonia antigua, de esas casas de una planta con patio interior y macetas con geranios en las ventanas. Nos recibió en su sala pequeña y asfixiante, llena de fotos de Beatriz en todas las etapas de su vida. Beatriz de bebé. Beatriz en su primera comunión con vestido blanco. Beatriz graduándose de la universidad. Beatriz sonriendo, siempre sonriendo, en cada foto. Una vida completa capturada en marcos baratos en una pared desconchada. Ustedes piensan que pueden salvar a esa muchacha, nos dijo Mercedes sin invitarnos a sentar. Su voz era amarga, llena de resentimiento. A Lucía, la que mató a mi hija. Señora, dijo Marcos con cuidado, todavía no sabemos qué pasó esa noche, por eso necesitamos ver lo que hay en la caja fuerte. Ya sé lo que hay ahí, dijo Mercedes. Beatriz era mi hija, la conocía, era paranoica, miedosa, siempre pensando que alguien la iba a lastimar. Guardaba todo, cada recibo, cada nota, cada mensaje, como si el mundo fuera a acabarse y necesitara evidencia de que había existido. ¿Sabía que tenía problemas con alguien llamado Omar Fuentes?, pregunté. Mercedes me miró con sorpresa. ¿Omar? Ese desgraciado. Sí, claro que sabía. Fue su novio hace años, un malandro, un criminal, la golpeaba, la amenazaba. Cuando Beatriz finalmente lo dejó, él juró que la mataría. Pero eso fue hace mucho tiempo. No supe que hubiera vuelto. ¿Y la caja fuerte?, insistió Marcos. ¿Podemos verla? Mercedes suspiró. Nos llevó por un pasillo estrecho hasta un cuarto al fondo de la casa. Había sido el cuarto de Beatriz. Las paredes aún tenían pósters de bandas de rock de los años 2000. La cama estaba hecha con una colcha floreada. Los muebles estaban limpios pero cubiertos de polvo. No he podido tocar nada, dijo Mercedes con voz quebrada. No he podido limpiar su cuarto. Es como si lo limpio,
Si cambio algo, entonces realmente se fue. Entonces realmente está muerta. Abrió el closet. Era pequeño, lleno de ropa que olía a naftalina y perfume viejo. En el fondo, escondida detrás de cajas de zapatos Beatriz nunca usó, estaba la caja fuerte. Era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, negra, con pintura descarapelada, con una cerradura simple en el frente. Mercedes la sacó y la puso sobre la cama. La miró por un largo momento. ¿Estás seguro de que esa llave que sacaron de la tumba es la correcta?, preguntó. ¿Están seguros de que mi Beatriz le dio una copia a Daniel? Eso nos dijo Rodrigo, confirmó Marcos. Beatriz confiaba en Daniel, eran mejores amigos. Mejores que hermanas, dijo Mercedes con una sonrisa triste. Beatriz quería más a Daniel que a su propia familia a veces. Cuando terminó con Omar, cuando tenía tanto miedo, fue a Daniel. No a mí. A Daniel. Él la protegió. Le dijo que si algo pasaba, si Omar intentaba algo, él se encargaría. Me sentí extrañamente orgulloso escuchando eso. Daniel había sido un buen amigo, un protector, hasta el final. El oficial de policía abrió la bolsa de evidencia. El llavero estaba ahí, sellado en plástico transparente. Lo había visto 1000 veces cuando Daniel estaba vivo, colgando de su cinturón, tintineando en su bolsillo. Un sonido familiar que asociaba con mi hijo. Y ahora lo estaba viendo otra vez, recuperado de su tumba, cubierto de una película de algo que no quería identificar. El oficial sacó el llavero con guantes, separó las 3 llaves, la de la casa, la del coche y la tercera, la pequeña, plateada, sencilla. Vamos a intentar, dijo. Metió la llave en la cerradura de la caja fuerte. Encajó perfectamente, como si hubiera sido hecha para esa cerradura, como si estuviera destinada a abrirla. El oficial giró la llave. Hubo un clic. La puerta de la caja se abrió. Mercedes soltó un sollozo. Se cubrió la boca con la mano. Dios mío, susurró. Realmente era esa llave. Daniel realmente la tenía. Marcos se puso guantes. Con cuidado, con la reverencia de alguien manipulando un tesoro frágil, empezó a sacar el contenido de la caja. Había mucho. La caja estaba llena hasta arriba. Documentos doblados, fotos, sobres, una libreta pequeña con espiral, una memoria USB, recibos. Todo apilado sin orden aparente, como si Beatriz hubiera ido metiendo cosas durante años sin organización. Marcos empezó a revisar con cuidado. Yo me quedé atrás con Mercedes, viendo, con el corazón latiendo rápido. El oficial de policía tomaba fotos de cada documento antes de que Marcos lo revisara, manteniendo la cadena de custodia. Los primeros documentos parecían inocuos. Recibos de compras, copias de su título universitario, cartas viejas de amigos. Marcos los revisaba rápidamente y los ponía a un lado, y entonces encontró la primera carpeta manila. La abrió. Su expresión cambió. Dios mío, susurró. Aquí está. Sacó la carpeta completamente. Adentro había capturas de pantalla de mensajes de texto, docenas de ellas, impresas en papel común, algunas con la tinta ya desvanecida pero aún legibles, todas de Omar Fuentes, todas amenazando a Beatriz. Te voy a matar, perra, decía uno. Nadie me deja y vive para contarlo, decía otro. Vas a pagar por humillarme, decía un tercero. Página tras página de amenazas. Durante años, desde 2012 hasta 2024, Omar había estado amenazando a Beatriz intermitentemente durante 12 años. Esto es evidencia, dijo Marcos con emoción apenas contenida. Esto demuestra que había otra persona con motivo, otra persona con historia de violencia contra la víctima. Esto crea duda razonable. Esto puede salvar a Lucía. Mercedes lloraba abiertamente ahora. Sabía que ese maldito era peligroso, dijo entre sollozos. Siempre lo supe, y nadie me hizo caso. La policía dijo que las amenazas eran viejas, que no importaban. Pero ahora ven que tenían que haberlo investigado. Marcos siguió revisando. Encontró correos electrónicos impresos, más amenazas, algunos tan explícitos, tan gráficos en describir cómo Omar quería matar a Beatriz, que tuve que apartar la mirada. Y entonces Marcos sacó un sobre amarillo. Estaba sellado con cinta adhesiva. Tenía escrito con marcador negro en el frente: si algo me pasa, leer esto. Marcos miró al oficial de policía.
¿Puedo abrirlo? Está en cadena de custodia, confirmó el oficial. Adelante. Marcos abrió el sobre cuidadosamente. Dentro había varias hojas de papel dobladas. Las desdobló. Era una carta, escrita a mano con la letra redonda y cuidadosa de Beatriz. Marcos empezó a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. Significa que Omar finalmente cumplió sus amenazas. He vivido con miedo durante 12 años. Desde que lo dejé, no he tenido un solo día de paz. Cada ruido extraño, cada coche que se estaciona frente a mi casa, cada sombra en la noche, pienso que es él, que viene a matarme. La semana pasada lo vi otra vez. Estaba afuera de mi consultorio, solo parado ahí, mirando, sonriendo. Cuando salí, ya se había ido. Pero sé que era él. Lo reconocería en cualquier parte. Esa cara, esos tatuajes, esa sonrisa de maldad. Fui a la policía. Me dijeron que sin evidencia de amenaza inmediata, no podían hacer nada. Que las amenazas viejas no cuentan. Que probablemente Omar solo estaba pasando por ahí y fue coincidencia. Pero yo sé la verdad. Él ha vuelto. Y esta vez no va a dejar que me escape. Por favor, si me encuentran muerta, investiguen a Omar Fuentes. Vive en la colonia Independencia. No sé la dirección exacta, pero trabajo en un taller mecánico en la avenida Juárez. Maneja una camioneta roja vieja. Tiene tatuajes en ambos brazos. Es peligroso. Y va a matar otra vez si nadie lo detiene. No quiero morir asustada. Pero sé que eso es lo que va a pasar. Solo espero que esta carta sirva para que lo atrapen. Para que pague. Para que mi muerte no sea en vano. Beatriz Ramos. 3 de agosto de 2025. El silencio después de que Marcos terminó de leer fue absoluto. Mercedes lloraba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. El oficial de policía tenía expresión sombría. Yo me sentía mareado, abrumado. Esto lo cambia todo, dijo Marcos finalmente. Con esta carta, con las amenazas documentadas, con el testimonio de que Omar fue visto cerca del consultorio días antes de la muerte, tenemos suficiente para crear duda razonable sobre la culpabilidad de Lucía. Cualquier jurado razonable tendría que considerar que Omar pudo haber sido el asesino. Se me doblaron las rodillas. Tuve que sentarme en el borde de la cama de Beatriz. Había funcionado. Habíamos encontrado la evidencia. Profanar la tumba de Daniel, violentar su descanso, había valido la pena. Lucía podría salvarse. Pero entonces Marcos siguió buscando en la caja, y su expresión cambió, de alivio a confusión, de confusión a preocupación, de preocupación a horror absoluto. No, susurró mirando algo en sus manos. No, no puede ser. ¿Qué pasa? Pregunté levantándome rápidamente. ¿Qué encontraste? Marcos me miró. Su cara estaba completamente pálida. Tenía en las manos otra carpeta, esta de color rojo. La abrió despacio, como si tuviera miedo de lo que había adentro. Dentro había fotos. Las sacó una por una. Eran capturas de cámaras de seguridad, impresas en papel fotográfico de alta calidad. Fotos en blanco y negro, con fecha y hora en la esquina superior derecha. Las fotos mostraban el interior del departamento de Beatriz. Mostraban su sala, su cocina, su recámara, y mostraban a alguien moviéndose por el departamento. Mostraban a Lucía, mi hija Lucía, en el departamento de Beatriz, con guantes quirúrgicos puestos, abriendo gabinetes, sacando frascos de medicamentos, leyendo etiquetas, eligiendo específicamente ciertos frascos. En la primera foto, Lucía estaba en la cocina. Hora, 9:47 p.m., 5 de agosto de 2025. Estaba sacando un vaso del gabinete. En la segunda foto, estaba vaciando píldoras de 3 frascos diferentes en el vaso. Hora, 9:52 p.m. En la tercera foto, estaba agregando agua al vaso, revolviendo con una cuchara. Hora, 9:55 p.m. En la cuarta foto, estaba en la sala. Beatriz estaba visible en el sofá, dormida, con la boca entreabierta. Lucía se acercaba a ella con el vaso en la mano. Hora, 10:03 p.m. En la quinta foto, Lucía estaba inclinada sobre Beatriz, sosteniéndole la cabeza, acercándole el vaso a los labios. Hora, 10:05 p.m.
En la sexta foto, Lucía estaba de pie junto al sofá. El vaso estaba vacío en la mesa. Beatriz seguía dormida. Lucía se quitaba los guantes. Hora: 10:12 p.m. En la séptima foto, Lucía estaba en la puerta, saliendo. Hora: 10:18 p.m. No, dije sintiendo cómo todo se desmoronaba. No, esas fotos tienen que ser falsas. Tienen que estar manipuladas. Marcos sacó más documentos de la carpeta roja. Una carta, esta también escrita por Beatriz pero con fecha diferente, 7 de agosto de 2025. 2 días después de su muerte. Imposible. Excepto que la carta explicaba eso. Estoy escribiendo esto en un tiempo programado, decía la carta. Configuré un sistema. Si no cancelo el envío automático cada 48 horas, esta carta se enviará a la policía, junto con las fotos de las cámaras ocultas. Lo hice como seguro de vida. Si algo me pasa, si muero, la verdad saldrá a la luz. Lucía Vega me mató. Mi mejor amiga. La persona en quien más confiaba en el mundo. Me mató por dinero. Por el seguro de vida que teníamos juntas. $500,000 que iría para la beneficiaria si una de nosotras moría. Descubrí hace 3 semanas que Lucía tiene deudas enormes, de juego, apuestas en casinos, préstamos con usureros, debe más de $300,000. Está desesperada. Y yo sabía que estaba pensando en matarme. Lo vi en sus ojos. Esa frialdad, esa calculación. Por eso instalé las cámaras. Pequeñas, ocultas, activadas por movimiento. Una en la cocina, una en la sala, una en mi recámara. Solo por si acaso. Y luego vino la pelea. Descubrí que estaba teniendo una aventura con Rodrigo, mi ex, su esposo. Me sentí traicionada, usada. La confronté, le grité, le dije cosas horribles, y entonces lo vi claro en su cara. Me iba a matar, iba a usar la pelea como motivo, iba a hacer que pareciera crimen pasional, y luego iba a cobrar el seguro. 3 días después de nuestra pelea, vino a mi departamento. Yo me hice la dormida en el sofá. Tenía una pastilla para dormir en mi sistema que tomé a propósito. Quería parecer vulnerable. Quería que intentara algo. Quería que las cámaras la capturaran. Y lo hizo. Exactamente como pensé. Fue a la cocina. Sacó los medicamentos que ella misma me había recetado. Los mezcló en un vaso. Vino a mí. Me puso el vaso en los labios, pero no bebí. Fingí tragar, pero escupí el líquido cuando se fue. Lo vertí en una planta. Limpié todo y esperé. Lucía se fue pensando que yo estaba muerta o muriendo, pero estoy viva y tengo evidencia, excepto que tengo miedo. Miedo de que si la confronto con esto, si voy a la policía ahora, encuentre la forma de salir del problema, de destruir la evidencia, de convencer a todos de que yo estoy loca, paranoica. Por eso estoy haciendo esto. Si cancelo este envío cada 48 horas, significa que estoy viva, que estoy a salvo. Pero si no lo cancelo, si pasan 48 horas sin que desactive el temporizador, significa que algo me pasó. Significa que Lucía o alguien más logró matarme. Y entonces esta carta y estas fotos se enviarán automáticamente a la policía. Y la verdad saldrá a la luz. Si estás leyendo esto, significa que fallé en protegerme. Significa que Lucía encontró la forma de terminar lo que empezó. Significa que estoy muerta. Por favor, hagan justicia. Por favor, no dejen que se salga con la suya. Beatriz Ramos. Marcos terminó de leer. El silencio era ensordecedor. Mercedes sollozaba sin control. El oficial de policía hablaba urgentemente por radio. Y yo estaba ahí, de pie, sosteniendo la carta, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba completamente. No entiendo, dije con voz quebrada. Si Beatriz sabía que Lucía intentó matarla, si tenía evidencia, ¿por qué murió? ¿Cómo? Marcos revisó el resto de la carpeta. Encontró un informe médico, una autopsia más detallada que la inicial. Beatriz murió 4 días después de esta primera visita de Lucía, explicó. La primera vez, como dice la carta, fingió beber pero no lo hizo. Sobrevivió. Pero Lucía volvió, 3 días después. Esta vez, Beatriz estaba realmente dormida, no pudo fingir. Y Lucía
Lucía se aseguró de que bebiera todo. ¿Y las cámaras?, pregunté desesperado. ¿No capturaron la segunda visita? Las cámaras tienen memoria limitada, dijo el oficial de policía revisando documentación técnica que también estaba en la carpeta. Se sobrescriben después de 72 horas. La segunda visita borró automáticamente las grabaciones de la primera visita, pero Beatriz había impreso las fotos antes de eso. Las guardó aquí, en la caja fuerte. Entonces Lucía... No pude terminar la frase. Lucía mató a Beatriz, confirmó Marcos con voz hueca. No en la primera visita que las cámaras capturaron, sino en la segunda. Y lo planeó todo. La aventura con Rodrigo dio motivo. La pelea pública dio contexto. Las amenazas de Omar, que ella misma orquestó, dieron un chivo expiatorio. Lo planeó meticulosamente. Y casi funciona. Me senté pesadamente. ¿Qué significa esto? Significa, dijo Marcos con cuidado, que tu hija es culpable. Lucía asesinó a Beatriz. Lo planeó meticulosamente. Y ahora tenemos evidencia fotográfica que lo prueba. ¿Y qué hacemos con esto? Marcos me miró por un largo momento. Legalmente, tengo que entregarlo. Soy abogado de Lucía, pero también soy abogado ante un tribunal. Si tengo evidencia que demuestra la culpabilidad de mi cliente, no puedo ocultarla. Debo entregarla o renunciar al caso. Entonces renuncia, dije desesperado. Dile al juez que renuncias. No entregues esto. Señor Vega, dijo Marcos con tristeza, aunque yo renuncie, esta evidencia ahora está en cadena de custodia. El oficial de policía aquí presente es testigo. La madre de Beatriz es testigo. El gato ya salió de la bolsa. Esta evidencia va a salir a la luz sin importar lo que yo haga. Me quedé en silencio. Había profanado la tumba de mi hijo. Había perturbado su descanso eterno. Había recuperado la llave que se suponía iba a salvar a mi hija. Y en cambio, había encontrado la evidencia que la condenaría. Daniel sabía, dije de repente comprendiendo. Por eso Beatriz le dio la llave. Por eso él la guardaba. Daniel sabía que Lucía era peligrosa. Sabía que Beatriz necesitaba protección. Y guardó esa llave por si algo pasaba. Marcos asintió lentamente. Es posible. Tu hijo estaba tratando de proteger a Beatriz de tu hija y mantuvo esa responsabilidad hasta el día que murió. Una semana después, en el juicio preliminar, la nueva evidencia fue presentada. Las fotos, los mensajes, la carta, todo. Lucía se derrumbó en la corte. Confesó todo. Sí, había matado a Beatriz. No por la aventura con Rodrigo, eso era solo el detonante. La verdadera razón era dinero. Beatriz y ella tenían un seguro de vida mutuo. Si una moría, la otra recibía $500,000. Lucía tenía deudas de juego. Necesitaba el dinero desesperadamente. La aventura con Rodrigo le dio la excusa perfecta. Y la historia de Omar le dio el chivo expiatorio perfecto. Fue sentenciada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Rodrigo se divorció de ella inmediatamente. Pidió custodia completa de Mateo. Yo apoyé su decisión. Un niño de 6 años no necesita crecer visitando a su madre asesina en prisión. Hace 2 semanas volví al panteón, a la tumba de Daniel. Me senté en el pasto junto a la lápida. Le hablé como si pudiera escucharme. Tenías razón en protegerla, le dije. Beatriz necesitaba esa protección. Necesitaba que alguien guardara sus secretos, que tuviera la llave de su verdad. Sabías que Lucía era peligrosa. ¿Lo sabías desde antes? ¿Sabías lo que era capaz de hacer? No hubo respuesta, por supuesto. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles, el sonido distante del tráfico, el canto de un pájaro. Te tuve que disturbar, continué. Tuve que abrir tu tumba. Tuve que quitarte algo que era tuyo. Y lo peor es que lo hice pensando que iba a salvar a Lucía. Pero en cambio, la condené. La evidencia que recuperé de tu tumba fue la evidencia que la mandó a prisión. Me limpié lágrimas que no sabía que estaban cayendo. ¿Hice lo correcto? Debí dejarte en paz. Debí dejar que Lucía fuera a juicio sin esa evidencia. Tal vez la habrían condenado de todas formas por la evidencia circunstancial. O tal vez habría habido duda razonable y habría salido libre. Libre para seguir siendo quien es. Libre para posiblemente hacer daño otra vez. El viento sopló más fuerte. Las hojas de los árboles susurraron. Y en ese susurro quise creer que escuchaba una respuesta.
que Daniel me estaba diciendo que había hecho lo correcto, que la verdad, sin importar cuán dolorosa, siempre es mejor que la mentira. Pero la verdad es que nunca lo sabré. Nunca sabré si Daniel habría querido esto, si habría aprobado que perturbara su descanso, si habría querido que usara su llave para exponer a su propia hermana. Lo único que sé es que ahora Beatriz tiene justicia. Su asesina está en prisión. Y las amenazas de Omar, aunque eran reales, al final no fueron lo que la mató. Fue mi hija, mi niña, la bebé que sostuve en mis brazos cuando nació, la niña a la que le leí cuentos antes de dormir, la adolescente que lloró en mi hombro cuando su primer novio terminó con ella. Esa niña mató a su mejor amiga por dinero, y lo planeó tan meticulosamente que casi se sale con la suya. Si no hubiera sido por Daniel, por la llave que guardaba, por su lealtad a Beatriz incluso después de muerto, Lucía estaría libre ahora. Y Beatriz no tendría justicia. Visito las dos tumbas ahora, la de Daniel y la de Clara. Les cuento cómo estuvo mi semana. Les hablo de Mateo, que está creciendo sin su madre, pero al menos tiene un padre bueno. Les cuento sobre el pueblo, sobre los vecinos, sobre las pequeñeces del día a día. No les cuento sobre las noches en las que no puedo dormir, en las que veo el ataúd de Daniel abriéndose una y otra vez en mis pesadillas, en las que me pregunto si profanar su tumba me hace tan malo como lo que hizo Lucía. Pero sí les digo esto, cada vez que los visito, hice lo que tenía que hacer. Encontré la verdad, y aunque la verdad destruyó a mi familia, aunque me costó a los 2 hijos que me quedaban, sé que era lo correcto. La verdad siempre es lo correcto, sin importar cuánto duela. Si esta historia te hizo pensar sobre las decisiones imposibles que a veces debemos tomar, si alguna vez has tenido que elegir entre la verdad y la paz, dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, ¿crees que hice lo correcto al exhumar a mi hijo? ¿O debí dejarlo descansar en paz sin importar las consecuencias? A veces no hay respuestas correctas. A veces solo hay decisiones, y las vivimos con sus consecuencias por el resto de nuestras vidas.